אשא עיניי אל ההרים. שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים, אוי מאין יבוא עזרי, עזרי מעם השם, עושה שמיים וארץ, אל יתן למות רגליך, אל ינום שומרך. הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל, השם שומרך, השם צילך, על יד ימינך. יומם השמש לא יקקה, וירח בלילה, השם ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, השם ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם. שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים, אוי מאין יבוא עזרי, עזרי מעם השם, עושה שמיים בארץ, אל יתן למות רגליך, אל ינום שומרך. הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל, שומרך השם צילך, על יד ימינך. יומם השמש לא יקקה, וירח בלילה, השם ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, השם ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם. השם ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם. אוי אוי מקימי מעפר דל, מהשפות ירים אביון, אוי להושיב עם אליבים,
בשמיים ובארץ, אוי מקימי מעפר דל, מהשפעות ירים אביון, אוי להושיבי עם נדיבים, עם נדיבי עמו. כי השם Bueno, pues vamos a empezar el primer capítulo de este reportaje, este documental sobre el sionismo. Y en parte lo hacemos por esa sensación de vergüenza, de extrema vergüenza, de ver que aquí todo el mundo pronuncia la palabra sionismo sin saber lo que es. Y es vergonzoso, de verdad, extremadamente vergonzoso ver que, pues igual que cuando alguien dice eres negacionista o practicas pseudociencias o eres un delincuente capitalista o cosas así, ¿no? Pues la gente utiliza palabras insulto pues sin tener conciencia de lo que está diciendo ni el por qué, ¿no? Es una falta absoluta de cultura, de inquietud. Y ya lo malo no es no tener cultura, o lo malo no es saber, no tener ni idea de lo que estás hablando. Lo malo, lo pernicioso, lo desagradable, aún más que todo eso, es que la gente disfrute creyendo que sabe lo que está diciendo. Entonces, como es una auténtica barbaridad y como aquí no le hacemos asco a meternos con quienes dicen otro tipo de majaderías, pues en el caso del sionismo, que tiene mucha relación con lo que está pasando, iremos desarrollando este tema hasta dejar claro lo que queremos dejar claro, pues y da igual que la gente se enfade por lo que voy a decir o por lo que vamos a ver, ¿no? Pero hay que dejar claras las cosas aquí. Si no hay que estar al lado de, por ejemplo, de cualquier payasada que hay por ahí por internet, pues lo dejemos tranquilamente y por ser guays o por tener 5 o 6 seguidores más no vamos a tragar una mierda, ¿vale? Perdona que lo diga así. Y si hay que posicionarse en un lado o en otro de la historia o en un bando o en otro, habrá que hablar claro de las cosas, ¿no? Igual que hemos puesto un recordatorio de quién es Theodor Herzl, o Herzl, ¿no? Y, por ejemplo, el paralelismo que existe con Sabino Arana. A nadie se le ocurriría decir que el terrorismo de ETA es un terrorismo católico, ¿no? A nadie se le ocurriría porque es una barbaridad, es una payasada, ¿no? El catolicismo o el cristianismo no tiene nada que ver con el terrorismo y mucho menos con el terrorismo de ETA. Podemos hablar del origen de ETA y todo lo que queráis, pero no, el terrorismo es terrorismo y el cristianismo es cristianismo, ¿vale? Entonces, pues de la misma manera que no podemos mezclar terrorismo de ETA con cristianismo, no podemos mezclar sionismo con judaísmo, porque son conceptos antagónicos, completamente antagónicos. Lo vamos a ver. ¿Cómo lo vamos a ver? Bueno, aquí tenemos primero las coincidencias. Pues, por ejemplo, nacieron prácticamente al mismo tiempo, unos 5 años más tarde, Sabino Arana, Sabino Policarpo Arana Goiri, nació en el 65, mientras que Theodor Herzl nació en el 1860, pero mueren Sabino Arana en 1903 y Theodor Herzl en 1904. Los dos eran políticos, periodistas, dramaturgos, escritores e ideólogos políticos. Y los dos crearon un sistema muy parecido de creencias a través de una especie de marxismo
marxismo laico que buscaba una tierra nueva, un país nuevo, una buena raza, una nueva raza y una nueva sociedad. Y esto no tiene nada que ver con el cristianismo, ni con el judaísmo, ni con nada. Hay esos paralelismos y lo mismo es injusto relacionar a Sabino Arana con el cristianismo, con el catolicismo, en ninguna de sus facetas. Igual de injusto es relacionar a este hombre, a Theodor Herzl, con el judaísmo. Y veremos por qué no es justo y por qué está mal eso. Y lo veremos a través de un documental que se hizo, un documental que se hizo a finales de los años 90 en Israel. Se hizo por parte de grupos jaredíes y judíos practicantes, porque de alguna manera también estaban un poco hartos que se relacionase el sionismo con el judaísmo cuando son conceptos antagónicos y son enemigos irreconciliables. Este documental está bien documentado, está basado en hechos reales y en documentos reales y pone en claro qué es el sionismo y qué no es el sionismo. Y entonces, la primera parte que vamos a ver de 7 a 8, con los comentarios y con las charlas que queráis o con las preguntas que queráis hacer, pues va a ser sobre el origen del sionismo y de la figura de Teodor. Pero os va a extrañar, desde un primero, hemos puesto algunas frases, algunos extractos de frases en el canal de Scabellum y me imagino que os habrán chocado mucho esas frases, pero sí que es verdad que es necesario poner un poco en claro esto porque da mucha vergüenza la ignorancia, y no solo la ignorancia, sino la contumacia en el error y el disfrute o el placer en divulgar errores o divulgar mamarrachadas, ¿no? Pues esto de que el judaísmo y el sionismo es lo mismo y esas élites sionistas y judías, es que está el grado de delirio, está el mamarrachada, que da vergüenza ajena. Da vergüenza ajena. Es decir, que podemos retrotraernos todo lo que queráis en la historia de la humanidad y todo lo que queráis en la historia del antijudaísmo. Por ejemplo, en el inicio del protestantismo, uno de los principales libros que escribe el, eh, el protestantismo es los errores del judaísmo. Y ahí ponen a caldo y sacan un montón de panfletos y de bobadas sobre que se comen niños, que se hacen sacrificios humanos y cosas por el estilo, y que se ha perpetuado este antijudaísmo, esta locura, ¿no? Como aquí no estamos para colaborar con ninguna locura y con ninguna estupidez, y da igual que sea el socialismo, o sea el fascismo, o sea la tierra plana, o nada de eso, pues este es otro tema que ya escuece, porque llevamos año y medio, ya prácticamente año y medio, aguantando un delirio, una mamarrachada constante con el judaísmo y con el sionismo y, y con todo lo que está pasando, y da la sensación de que aquí lo que menos importa es la verdad, lo que menos importa es la realidad, y aquí de lo que se trata es de ponerse en un lado o en otro y ser del Madrid o de ser del Barça. Y como es una discusión y una estupidez tan superficial y tan absurda y tan erística, y como digo, y vuelvo a terminar, da tanta vergüenza, tanta incultura y tanta estupidez, pues vamos a poner las cosas un poco en claro con este documental y vamos ya con la primera parte. Y nada, espero que os guste y cualquier cosa que queráis comentar, cualquier cosa que no entendáis, pues lo vamos desarrollando. Esto no es porque yo sea judío, que ya os he dicho mil veces que no soy judío, ni soy cristiano, ni soy nada. A mí no me dejan entrar en ningún sitio. Esto forma parte de lo que yo tuve que estudiar cuando hice el trabajo de fin de máster de la abogacía. Hice un trabajo sobre el sistema jurídico en la protohistoria del pueblo judío y tuve que aprender muchas cosas de esta cultura y de estas tradiciones, sobre todo desde el punto de vista jurídico. Y después de todo ese trabajo y de todo ese estudio, y que lo disfruté y lo pasé muy bien, me da mucha vergüenza que todavía haya tanto patán por ahí suelto con este tipo de cosas. Por ejemplo, una de las cosas que a mí me chirría mucho, lo he puesto aquí, es el libro de los protocolos de los sabios de Sion, que no es nada más que un fraude intelectual, que no tiene nada que ver con el sionismo, ni tiene nada que ver con el judaísmo, tiene que ver con un escritor fracasado que aprovechó un libro que tenía las conversaciones de Montesquieu en el infierno y ya está, es prácticamente un plagio de ese libro y ya está. Pero la gente sigue dándole vueltas a las mismas mentiras y a las mismas tonterías del mundo. Cada uno que haga con su vida lo que quiera, desde luego, pero este canal no es un canal para hacer el idiota ni para divulgar tonterías. Nos vemos ya pronto.
En 1893 el periodista Theodore Herzl, judío de nacimiento y admirador de la cultura gentil alemana, propone una solución para el problema judío. Él invitará al Papa a bautizar a todos los judíos de Austria, en una gran ceremonia especial en la iglesia de San Esteban, en Viena. Así lo escribía en su diario. Hace aproximadamente 2 años, aspiré a solucionar el problema judío. Por lo menos en Austria con la ayuda de la Iglesia. Antes de nada quise cerciorarme de poseer el apoyo de los príncipes de la Iglesia austríaca, para concretar así una reunión con el Papa para decirle: ayúdenos a defendernos del antisemitismo, y organizaré un movimiento masivo entre los judíos, que con orgullo pasarán del judaísmo a la Iglesia católica. Herzl describe con lujo de detalles el proceso de evangelización masivo programado. El cambio de religión será efectuado en un lugar público, en un domingo en la Catedral de San Esteban, en una procesión festiva al son de las campanas. No a escondidas, como hicieron los judíos hasta ahora, sino públicamente. El hecho de que líderes judíos acompañen a su gente hasta las puertas de la iglesia, dará un toque de sinceridad a dicho acontecimiento. Nosotros seremos la última generación que ha conservado las creencias de nuestros antecesores. Quisiéramos evangelizar a nuestros niños antes de que alcancen la edad de la sabiduría, en la que el cambio de religión resulta más doloroso. Herzl nació en el año 1860. Hijo de una familia asimilada en Budapest, Hungría, su familia luego se trasladó a Viena. Herzl fue educado de acuerdo a las ideas de la Ilustración y el desarrollo que reinaban en Viena. Admiraba la cultura gentil y aspiraba a ser parte de ella. Herzl sufría de la misma enfermedad de la cual padecían los judíos asimilados. Veían en los gentiles y su cultura el ideal del ser humano. La asimilación era el campo para concretar dicho ideal. Una prueba de que Herzl era muy extremista en lo referente a la asimilación se encuentra en el hecho de que su hijo Hans no fue sometido al Brit Milá. Años después Herzl escribió: el rabino Helroys vino a verme y me preguntó si es cierto que no hemos circuncidado a nuestro hijo. Le respondí que ese era un asunto familiar. Él respondió que no, que es un asunto nacional. Rabino, es cierto que numerosos judíos no practican la circuncisión, pero ellos no pretenden traer la redención al pueblo judío. Calle Herzl en Tel Aviv. Como resultado de la educación austríaca, Herzl intentó ocultar su judaísmo y resaltar el hecho de ser un alemán austríaco y toda su vida se comportó como tal. Admiraba la música de Wagner, consideraba a Bismarck como un líder intachable, se identificaba con el nacionalismo alemán que años más tarde dictó las leyes de Nuremberg, concentró a los judíos en guetos y llevó a cabo la absolución final durante el Holocausto. Herzl despreciaba a todo aquel que él no considerara moderno, culto o ilustrado, y antes que nada a los judíos religiosos y tradicionalistas. Asimiló conceptos e ideas antisemitas tal y como refleja en su diario y sus artículos. Los curas católicos se encuentran en la cúspide, pues ellos no están interesados en el dinero. Cualquier simple católico es mejor que un rabino. Esta idea deja al descubierto el lado antisemita de Herzl. Este pensamiento se basa en conceptos antisemitas que ven en los judíos la representación del mal y en los católicos el ideal de pureza y perfección. Así, por ejemplo, escribió en uno de sus artículos: los judíos ricos dominan el mundo. En sus manos se encuentra el destino de gobiernos y países, provocan conflictos entre los distintos países y cuando ellos lo ordenan, los gobiernos firman la paz. Cuando los judíos cantan, los pueblos y sus gobernantes bailan. Sea como sea, ellos siguen acumulando riquezas. Herzl aporta motivos y convierte en más legítimo el odio hacia los judíos y su persecución.
El antisemitismo, arraigado y latente en las masas, no perjudica a los judíos y creo que resulta favorable a la creación de una nueva mentalidad judía. Las masas educarán a este grupo y dicha educación conducirá a la asimilación. La educación se lleva a cabo solo a la fuerza. Los judíos se adaptarán. Tengo una idea perfecta, atraer a antisemitas rectos y convertirlos en destructores de los bienes judíos. Mira esta frase. Léela en voz alta y dime quién pudo haber dicho algo semejante. Tengo una idea perfecta, atraer a antisemitas rectos y convertirlos en destructores de los bienes judíos. ¿Quién pudo haber dicho algo así? Déjame leerlo una vez más, no sé. Hitler en la Segunda Guerra Mundial o algo así. Tengo una idea perfecta, atraer a antisemitas rectos y convertirlos en destructores de los bienes judíos. ¿Quién pudo haber dicho algo así? Hitler. ¿Hitler? Hitler. Tengo una idea perfecta, atraer antisemitas rectos y convertirlos en destructores de los bienes judíos. ¿Quién pudo haber dicho algo así? Hitler. ¿Me creerías si te dijera que fue el profeta del Estado judío Gesal? No. Si te dijera que Gesal dijo eso, Estoy anonadada. ¿me creerías si te dijera que fue el profeta del Estado judío Gesal? No. No. En la escuela nos enseñaron que él fue muy positivo. Tal vez les ocultaron cosas que no querían que supiera. Puede ser. ¿Tú piensas que hay que enseñar esto? No lo sé, tal vez. Sí, por supuesto. Sí. Todos deben saber la verdad. Si te digo que Gesal dijo esto, esa frase figura en su diario. Lástima. Gesell era antisemita. Diferencias de por medio, ideas similares fueron dichas por otro visionario que se presentó como salvador de su pueblo. En 1927, mientras cumplía su condena en la cárcel de Landsberg en Alemania, donde escribió su libro Mi lucha, sobre el judaísmo enriquecido que genera conflictos entre los países del mundo y ocasiona guerras cuando el único que se ve favorecido es el judío. Si los judíos triunfan en Europa o fuera de ella, arrastrarán a los pueblos a una nueva guerra mundial. Y el resultado no será el triunfo del judaísmo, sino la destrucción de la raza judía en Europa. Gesal, que admiraba la cultura gentil y deseaba con toda su fuerza formar parte de ella, intentó solucionar su dilema personal y su rechazo a las raíces judías, por medio de una evangelización masiva. Carcomido por el odio resultado de su desprecio por el judaísmo, él tenía una solución: dejar de ser judío y solucionar así el problema para siempre. Tomado del libro Gesal del escritor Amoserian. Yo me considero judío moderno promedio y no temo convertirme al catolicismo. Bendigo a todo judío con hijos que decida convertirse. Yo tengo un hijo. Prefiero convertirme hoy y no mañana, para que su vida católica sea lo más larga posible y para ahorrarle los daños y el aislamiento a los que me vi y me veo expuesto por ser judío.
En 1984 un alto general del ejército francés fue culpado de traición. Su nombre era el de Alfred Dreyfus. El antisemitismo subliminal que ardía bajo tierra brotó hacia afuera y una vez más comenzaba la satánica ceremonia antisemita. Solo entonces comprendió Gesell que la solución de convertirse al cristianismo no era factible y que el mundo católico que la admiraba no estaba dispuesto a abrir sus puertas a judíos como él. Solo en ese momento cambió de parecer y comenzó a soñar en un estado propio del pueblo judío basado en la idea sionista que describió en Ad Neudel. Pero tampoco en esta etapa, la raíz de su sionismo surgió de su amor o preocupación por los judíos, sino de lo incómodo que el judaísmo resultaba a judíos católicos cultos como él. El Estado judío utópico de Gesell estaba basado en el modelo nuevo, modelo que se desprende de todo signo judío. Por supuesto que debe carecer de elementos judíos negativos como el idioma yiddish, los preceptos, las costumbres, y más que nada del parasitismo judío. El Estado de Gesell es un Estado europeo. Es parte de Europa. No hay un país europeo así. Es la utopía de Europa. Aquí se creará un Estado que reúna a toda Europa con ópera italiana, alemana, belga, todo. Todos serán buenos y agradables, y los árabes les dirán a los judíos, gracias por venir, gracias por traernos el lujo de Occidente. El modelo de Estado judío, el modelo que él anhelaba, era naturalmente, como alumno de la educación europea del siglo XIX, un modelo que rechazaba elementos orientales y religiosos. El modelo que presenta en su libro Alt Neuland, La vieja nueva tierra, es un modelo en el cual el judío pasa a ser europeo. Incluso el judío de Europa Oriental se convierte en occidental, cuando la idea es que el judío se transforme en europeo y se desprenda de lo que lo caracteriza como judío. Ese es el común denominador de los movimientos laicos y Gesell y sus amigos están de acuerdo en este punto, en la intención de crear un judío nuevo. Así se expresó Hashim Asasunov de los visionarios del liderazgo sionista en el diario Haaretz en el año 1943. El sionismo y el judaísmo no son una misma cosa, sino dos cosas totalmente diferentes, dos polos opuestos. Cuando uno no puede ser judío, se convierte en sionista. El movimiento sionista era un movimiento laico que daba una respuesta laica a la identidad judía. El judío es un pueblo como cualquier otro pueblo de Europa. El sionismo es el resultado de un movimiento nacionalista en Europa. No existe en él un lugar para judíos ortodoxos. El sionismo comienza en las ruinas del judaísmo, en el lugar en el que termina la fuerza de un pueblo. El sionismo no es la continuación, no es el remedio a una enfermedad, sino que significa desarraigar y destruir. Más que eso aún, distrae al pueblo de su ser, se le opone y marcha contra su voluntad, se rebela contra él, lo desarraiga y toma desde allí un nuevo rumbo. Se dirige a un nuevo objetivo más distante. El sionismo y sus líderes son la base de otro pueblo. Por favor, noten, no nuevo, no renovado, sino distinto. El que no piensa así o está equivocado o se engaña a sí mismo. El movimiento sionista era un rival de la religión y se veía a sí mismo como tal, pues proponía una nueva definición de judaísmo. Uno podría ser judío sin ni siquiera creer en Dios. El sionismo se veía a sí mismo como rival y una de sus primeras luchas no fue contra el mundo externo sino contra su mundo interno.
Había que convencer a los judíos que crean en el sionismo, y el principal enemigo del sionismo era el judaísmo ortodoxo. Es obvio que Herzl no buscó la manera de conservar los tesoros espirituales del judaísmo. No soñaba con un centro espiritual o un pueblo elegido y tampoco le preocupaba la continuidad del pueblo judío, como un pueblo que conserva sus costumbres. Herzl decidió que un pueblo entero viviría según el estilo de vida que él llevaba y admiraba, sin comprender que solo el pasado histórico y espiritual del pueblo judío lo unen a la tierra prometida. Llegada del cuerpo de Gesal a Israel para su entierro. Todas las referencias señaladas en este film no habrían sido posibles sin el esfuerzo del Diar Shaul Landau, que era el ayudante personal de Gesal y el recopilador de su diario íntimo. Él se empecinó en que todos los escritos de Gesal sean publicados a pesar de la oposición de los editores que preferían censurar parte de los mismos para evitar hacer públicos los elementos antisemitas. El deseo de confundirse con los goy, o gentiles no judíos, demuestra que junto con los religiosos, también hubo otros que intentaron renegar de su judaísmo. La visión de Gesal sobre el judaísmo era similar a la visión de gran parte de la dirigencia sionista. El movimiento de la Ilustración, del cual provienen Gesal, y algunos de sus compañeros pretendía unirse a los gentiles y a su cultura, despojarse de la Torá y de los mandamientos y renunciar a la moral que los distingue de los demás. Líderes como Mendelssohn en el periodo de la Ilustración difundieron la frase: serás judío en tu hogar y ser humano al salir de él. Es decir, ser judío es inferior al ser humano. Estos judíos renegados estaban dispuestos a aceptar la cultura de los no judíos que los rodeaban y esperaban así unirse y confundirse con ellos. Pero el resultado fue exactamente al revés. A medida que el judío intentaba formar parte de la cultura que lo rodeaba, crecía el odio hacia él. No solo eso. Los judíos que adoraban y se sentían atraídos a esa cultura, desarrollaron un sentimiento de vergüenza y de odio a sí mismos por el hecho de ser judíos y se convirtieron en enemigos del judaísmo original. Ellos se sentían una élite culta y capaz, y a sus hermanos judíos trataron con desprecio, desdén y arrogancia.
Herzl escribió en su diario: Nordau dice que antes de crear el Estado judío debemos asegurarnos que los judíos de Europa Oriental desprendan los piojos de sus ropas y la suciedad de sus cuerpos. Pero el sionismo, que reunía el deseo de alejarse de la religión ortodoxa e ideas nacionalistas, logró reunir en un principio un pequeño grupo de judíos, la mayoría del pueblo judío en la diáspora, que no se vio influido por los que anunciaban la salvación, y que siguió siendo fiel a sus creencias y a sus costumbres. Para alcanzar dimensiones de un movimiento masivo, el sionismo debió recurrir a elementos religiosos extraídos de la religión judía. Es decir, que el sionismo desde sus comienzos se autodefinió como un movimiento de redención. Una redención definida de una manera que la diferencia de los movimientos místicos, y el sionismo siempre quiso diferenciarse de ellos. Pero en realidad el mito sionista, el común denominador de los movimientos sionistas, más allá de las diferencias existentes entre ellos, el mito sionista está basado en su visión de movimiento redentor, de culminación histórica, de concreción de las promesas celestiales. Dios no existe, pero el sionismo cumple sus promesas. Dios no existe, pero su palabra, su promesa es la base de todo. La promesa recibe un nuevo significado, distinto. Un significado político que sirve de base para definir los derechos de los judíos a costa de los árabes. Y esto es algo que no surge de la visión religiosa. El sionismo se autodefine como la realización de las promesas de todas las generaciones, es decir, que se refiere también a generaciones anteriores y afirma que todas sus expectativas eran sionistas. En realidad los sionistas utilizaron elementos religiosos para atraer a judíos religiosos al ideal sionista cuando su verdadera intención era crear un Estado laico que reniegue de todo valor religioso. Esto explica por qué ciertos judíos de esa época se referían a Herzl como un Mesías y lo llamaron el Rey de los Judíos. El ejemplo más claro de todos es la bandera. Uno mira la bandera de Israel y ve, si quita la estrella de David, un talit, tela blanca, franjas celestes. Todo talit tiene franjas blancas o negras. Para ellos el celeste representaba la redención del pueblo de Israel. Esa era su intención. Llegamos a Israel, nos hemos redimido. Nos hemos reencontrado con nuestras raíces. Eso representa el celeste. El segundo punto, también muy importante, tiene como mensaje que si hasta el día de hoy no has querido vestir el talit, ya no es necesario, elige la bandera y te sentirás bien como judío. Tu talit a partir de ahora será la bandera. Todos lo ven y eso es suficiente. No es necesario seguir los preceptos. Uno puede sentirse identificado con lo que representa la nación. En los años 20 el movimiento sionista socialista era hegemónico en Israel y deseaba crear una sociedad hebrea nueva. Conceptos como trabajo, construcción y renovación se convirtieron en valores supremos y en base a ellos se educó a los jóvenes. El mito del Zabar, el judío nuevo, surgió de la desmistificación del judío de la diáspora. Un mundo viejo demoleremos y uno nuevo construiremos. Ese era el lema para la creación del judío nuevo. La negación de la diáspora no es solo la negación del judío diaspórico, sino también de la cultura judía de la diáspora. La negación de la diáspora significa crear un judío nuevo, distinto de aquel definido como diaspórico. La negación del judío de la diáspora se convirtió en una de las bases principales de la nueva identidad. Joseph Haim Bremer, autor e ideólogo del movimiento sionista cuyos escritos influyeron más que otros sobre los judíos de Tierra Santa, escribió en 1919. Nuestro carácter nacional carece de valor hasta hoy. Nunca fuimos un pueblo productivo, siempre llevamos una vida de gitanos y de perros. ¿Qué pretenden ustedes de los antisemitas?
¿Por qué no entienden lo que es más que obvio? El odio y el desprecio a Israel. Los judíos son gitanos, suciedad, basura. Huevos descompuestos, no humanos, perros heridos. Bueno, pues esto es lo que habéis pues, digamos, bueno, pues empieza, hay 4 partes de este documental y me imagino que os chocará y que muchos dirán esto todo es mentira, todo esto es una farsa, esta es la historia, esta es la historia documentada de lo que es el sionismo, que se parece mucho a otros movimientos socialistas, ¿no? Populistas, ¿no? Que intentan crear un nuevo paraíso en la tierra y todo esto siempre es la misma promesa del mismo socialismo, ¿no? Y que para ello no escatima esfuerzos por destruir lo que haya que destruir, el cristianismo, el judaísmo, el islam, lo que haga falta. Este tipo de movimientos, como el sionismo, no son extraños a países católicos, cristianos, y tampoco son extraños a países islámicos, ¿no? Donde el socialismo islamista ha parasitado la sociedad por completo, presentando un islam brutal y criminal, ¿no? ¿Tiene algo que ver ese islam brutal y criminal con el islam? No, nada, absolutamente nada. ¿Hay barbaridades en el Corán? Pues probablemente sí, pero no tantas o no distintas a las que hay en otros libros religiosos. Lo siento mucho, pero en la Biblia podemos leer muchas barbaridades, muchos asesinatos, muchas guerras tontas, hay de todo, ¿no? Y eso no le quita ni belleza ni le quita mensaje al libro religioso, sea el que sea, ¿vale? Es decir, este tipo de movimientos socialistas que aprovechan corrientes filosóficas y religiosas están por todo el mundo. Y lo que es triste es relacionar la maldad con quien no tiene la culpa. Por ejemplo, en el sionismo, relacionas la maldad del sionismo con el judaísmo y resulta que, como habéis visto, no tiene nada que ver y son antagónicos. Lo que se ve en el caso de Theodor es que él odia a los judíos y odia a los ricos. Es decir, es un socialista del libro, es un burgués socialista que quiere construir una sociedad nueva, una sociedad a su modelo, a su estilo, dentro de su esquema socialista, pero odia profundamente a los judíos y odia profundamente a los ricos. Y ahí es donde confluyen esas dos ideas, esos dos odios, de esas élites, supuestamente élites judías que controlan el mundo y que matan a la gente y que beben sangre de niños y payasadas por el estilo. Coincide, curiosamente, con Hitler y con otros compañeros de Hitler que promovieron ese odio extremo hacia los judíos que terminó como terminó. Y terminó como terminó y es innegable no solamente por los relatos de las víctimas, sino también por los relatos de los ejecutores, que nunca dijeron nosotros no fuimos. Es decir, los ejecutores, los asesinos, los juristas, los jueces, los médicos, los militares que participaron en la Shoah, en el Holocausto, reconocieron haberlo hecho. Y su línea de defensa no era negar los hechos, sino reconocerlos. Reconocerlos que sentían la necesidad de hacer eso, de ejecutar esa matanza. Entonces, si ya las víctimas tienen un testimonio y los criminales tienen también coinciden en el testimonio de sí, lo hicimos. Es más, Eichmann dice, 5,5 millones, me parecen pocos. Yo creo que fueron más. Y lo decía con orgullo. Bueno, pues que ahora, después de esto, después de que las víctimas dicen lo que dicen y después de que los asesinos reconocen el crimen, ahora hay gente que dice que todo eso es mentira. Que Adolf Eichmann reconoció haber ejecutado gente, pues no lo sé por qué, no sé qué es lo que le vendieron, una horca más suave o no entiendo. Bueno. El caso es que Herzl odiaba a los judíos, odiaba su judaísmo, creía que la única manera de que los judíos tuviesen una vida normal era desprenderse del judaísmo. Punto. ¿Y qué es lo que se le ocurre? Pues cristianizar a la fuerza a todos los judíos y destruir el judaísmo desde dentro. Y organizó contactos para cristianizar a los judíos y hacer bautismos masivos, algo que ya se había intentado en toda Europa durante 6-7 siglos y no se consiguió, ¿no?
Es más, que también se demostró que no era solución, porque muchos judíos que se convirtieron al cristianismo también fueron atacados y también fueron víctimas del acoso y del ataque y de los pogroms. Es decir, que no funcionó nunca. El judío converso tampoco se salvó ni de la quema, ni del acoso, ni del maltrato. Él insistió, una vez más, después de siglos de intentos, en cristianizar a los judíos como una forma de solucionar el problema. Y yo creo que se habría vuelto a equivocar, porque eso ya se hizo en el siglo XII, se hizo en el siglo XIII, se hizo en el siglo XV, en el XVI, en el XVII. Ese intento por aniquilar la cultura y la religión judía ya se había intentado y fracasó. Según Herzl, los judíos son lo peor, pero necesitaba su folclore para expandirse. No podía romper de una manera definitiva sus lazos con el judaísmo, porque entonces no atraería a esos judíos que él necesitaba para crear ese paraíso en la tierra, ese mundo nuevo. Y incorpora parte del folclore judío, aunque desde el profundo desprecio a todo lo que son las tradiciones, las normas, las obligaciones o los mandamientos, ¿no? La propia sociedad hebrea es ajena a esta mentalidad y de destrucción religiosa. Hemos visto cómo en un centro comercial se preguntaba a gente joven, luego veremos otra encuesta que se hace también en un centro comercial, y los jóvenes no son conscientes de qué es lo que ha hecho el socialismo con el judaísmo en los últimos 150 años. A los jóvenes se les ha contado una versión rara, artificial, de lo que ha sido la creación del Estado de Israel y creen que lo que el Estado de Israel promociona como judaísmo es el judaísmo auténtico y que los ortodoxos y los ultraortodoxos son chalados. De alguna manera, el Estado de Israel ha seguido su plan de sustituir el judaísmo por una fórmula laica, pastosa, socialista de judaísmo en el que cabe el laico, el ateo, el homosexual y cualquier cosa que nos podamos imaginar. Y esta es la cultura que se ha transmitido a los jóvenes que hemos visto ahora, de los de finales del siglo XX, pero a los jóvenes de hoy en día también. Se les ha vendido que hay un judaísmo normal, y luego unos chalados con coletas y con sombrerito, pero que en eso son extremistas, ¿no? Esa es la idea que se les ha vendido y son ajenos a todo este entramado socialista para destruir el judaísmo y dominar una política. Herzl y sus compañeros crean un judaísmo moderno, laico, ateo, para mantener el sionismo, y hoy en día existen esas corrientes del judaísmo, corrientes absurdas, judíos reformistas, judíos conservadores. Cuando vemos a Netanyahu con la kipá, podemos decir, oh, Netanyahu es judío. No, Netanyahu es judío conservador. Es esa rama del judaísmo creada por el sionismo para hacer creer a la población de que el judaísmo también es ese judaísmo de los políticos. Eso también está ocurriendo en España, de una manera más leve, porque quizás no han necesitado cargar tanto las pistolas, pero cuando vemos a Pepe Bono diciendo que él es cristiano y es católico, pues por ahí vamos, ¿no? A crear una especie de cristianismo socialista que no tiene nada que ver con el cristianismo, pero que intenta desplazar el cristianismo a otros planos. Y esto ha ocurrido también en los países musulmanes, crear un ente político-religioso para desplazar la religión y dejar la religión en un ámbito muy íntimo de la intimidad y hacer una religión oficial, una religión laica, una religión pública que sí que sea aceptada por los políticos, pero que no tenga nada que ver con la religión auténtica, ni en el cristianismo, ni en el islam, ni en el judaísmo. Es definitivamente un movimiento socialista de derechas y de izquierdas, es decir, como en el caso del nacionalismo vasco, nace con Sabino Arana un movimiento de patria vasca, un movimiento nacionalista, y enseguida salen dos ramas, igual que en el sionismo, una rama conservadora, patriótica, conservadora, tradicionalista, conservadora, y una rama izquierda que termina siendo más militarista, más internacionalista, más terrorista, etcétera, etcétera. Son dos movimientos prácticamente paralelos, como hemos visto, con consecuencias idénticas y desde un enfoque socialista, desde un enfoque marxista. El sionismo es un movimiento socialista, laico, ateo, confesional, de derechas y de izquierdas. Hoy en día tenemos en Israel un presidente que es de extrema izquierda y un primer ministro que es de extrema derecha. Y ambos son sionistas. Si bien la sociedad israelí
piensa que el sionismo de derechas es el sionismo malo y el sionismo de izquierdas es el sionismo bueno. Pero no es nada más que una batalla cultural. ¿Qué más tenemos? Pues que evidentemente, como habéis visto las frases de los creadores del sionismo, el sionismo es absolutamente incompatible con el judaísmo. Marcar una relación entre sionismo y judaísmo es un esperpento, es una barbaridad, es una estupidez, es un dislate, es un fraude intelectual. Y me escuece mucho cuando veo estas frases de gente encendida, encolerizada y aparentemente culta, que relacionan a los rabinos con sus trenzas y con sus sombreritos y con sus jabardinas con el sionismo. Cuando todos podemos acceder al conocimiento de que el judío ortodoxo y ultraortodoxo no quiere al sionista. Y el sionista no quiere al judío ortodoxo. ¿Vale? Luego, pues podemos también apreciar pues, que Herzl y sus compañeros, sus camaradas, sus mamarrachos de grupo, pues tienen un lenguaje extremadamente duro y soez con los judíos. Les llama perros, les llama gitanos. Esa es la visión del sionista. Al sionista el judío es basura, es excremento, es lo peor. En este contexto de realidad, de hechos ciertos, de hechos comprobados históricamente, pensar que el sionismo tiene una relación o un encaje con el judaísmo es de estúpidos. Es de estúpidos, porque esto ha sido así desde la creación del sionismo. Una incompatibilidad absoluta con el judaísmo, un desprecio absoluto por el judío. Luego lo veremos en otros capítulos que vamos a ver en este documental. ¿Cuál era la posición de los sionistas con respecto a los judíos que estaban en campos de exterminio? ¿O cuál era la posición de los sionistas a la hora de atraer a judíos o a israelíes hacia el nuevo país de Israel? Y bueno, lo que es cierto al final y al cabo es que el sionismo no ha solucionado el odio al judío sigue ahí, sigue descarnado, sigue siendo un odio violento, atemporal, pasional, irracional, por qué no decirlo, estúpido. Es como el odio al negro, o es como el odio a las mujeres, o el odio al hombre, o el odio a otros odios. Es absolutamente irracional, es absolutamente estúpido. Y el sionismo que venía como una especie de solución para el odio al judío, pues ha quedado en lo que es una pérdida de tiempo absoluta. No ha servido para nada, sino que, como le pasó ya a Theodor Herzl, este movimiento ha hecho que aumente aún más el odio hacia el judío, que no ha hecho nada. Es decir, la que les está liando es el sionismo, pero la población, en lugar de odiar al sionista, socialista, al ateo socialista, odia al judío religioso. Y esto es a mí lo que me escuece y lo que me motiva para hacer este webinar. Dentro de una visión ortodoxa del judaísmo, no hay posibilidad de un enfrentamiento directo con los árabes. No hay posibilidad de aprovecharse de los árabes. No hay posibilidad de ocupar las tierras de los árabes. La visión del judaísmo ortodoxo no pasa por crear un Estado de Israel que vaya devorando el terreno de los árabes. Esa visión es una visión socialista, nacionalista. El sionismo es el que construye el Estado de Israel y es el que, con el juego este de derechas e izquierdas, va apropiándose de terrenos ajenos y va creando una estructura político-militar que va atentando contra los árabes. Por supuesto que los árabes también tienen su parte de culpa, también han hecho su estupidez. Haremos otro webinar también sobre los palestinos y sobre lo que son o sobre lo que eran y sobre cuál es su actitud. Pero vamos, en definitiva, Hamás es un movimiento terrorista que no solo mata a judíos y a israelíes, sino que mata también a árabes y a cualquiera que se le ponga por medio. Como grupo terrorista que es, le da igual. Cuando ve un autobús con inmigrantes de cualquier otro país, le importa muy poco. Mata igual, mata exactamente igual, ¿no? Y bueno, y esto es el primer capítulo. Espero que os haya gustado, que os haya parecido interesante. Y vamos a ver que si había aquí algún comentario. Gracias.
Gracias a todos los que habéis estado. Gracias, Manuel Prada, por estar aquí. Y bueno, vamos a cortar ya esta transmisión y empezamos con la siguiente, con el segundo. Voy a hacer hoy dos hoy, porque es que voy con mucho retraso y bueno, no me gustaría dejar esto porque creo que es importante que por lo menos, y que se pueden marchar del canal todos los que quieran, que a mí me da igual, pero que por lo menos que los seguidores de Scabellum no tengan la cabeza llena de mierda, me parece interesante. Me parece interesante divulgar estas cosas y evitar, pues eso, no solo el error, sino la contumacia en el error o incluso que alguien se sienta satisfecho o orgulloso de ser un ignorante y un charlatán. ¿Vale? Así que venga, un poco de música en hebreo y en un ratín ya a las 8 de la tarde ponemos la siguiente parte. ¿Vale? Hasta ahora. הכאב שנתת לי לב להרגיש הכל חזק להתאהב להתאכזב ולקום שוב ולנסות לחלום עוד יום מודה אני על כל החסד שעשית עימדי לפניך כל האנשים שמלווים אותי על החיוך של הקטנה כל נשימה ונשימה אני מודה לך שחזרת